Saludos a todos ustedes en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es un gusto estar aquí con ustedes otra vez por la quinta lección de nuestro curso, La Palabra Crece Multiplicando Discípulos. Estamos en la lección 5. Vamos a estar hablando hoy de un tema difícil. Vamos a hablar de la disciplina eclesiástica, que es una cuestión difícil, no es un tema fácil, pero vamos a ver su importancia aquí en lo que vamos a estudiar y vamos a ver por qué. Vamos a querer hacerlo motivados por el amor de Cristo y vamos a querer practicar la disciplina eclesiástica, aunque sea algo muy difícil para nosotros, pero es una obra de amor. Amor por Dios quien nos salvó y amor por nuestro prójimo que está en el pecado. Entonces, ahora vamos a orar. Oremos. Querido Jesús, somos culpables del pecado. Por tu ley nos has llevado a ver ese pecado como una ofensa contra otros y contra ti. En tu gran misericordia no solamente nos has llevado a ver nuestro pecado en la ley, pero también ver a nuestro Salvador en el Evangelio. Mientras trabajamos con otros, ayúdanos a usar correctamente la ley y el Evangelio para que otros puedan también aferrarse constantemente a Jesús como la única solución para su pecado. Usa tu palabra en nuestra clase para empoderarnos a ser tus mensajeros. En el nombre de Jesús, en tu nombre, Señor Jesús, oramos. Amén. Muy bien, bueno, déjame saludar a los que todavía no saludé antes. Ahora, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, gracias. Un placer. También saludamos a Alejandro. Alejandro, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, pastor. Buenas noches a todos los hermanos. El día del Señor los bendiga. Gracias, igualmente. Y también saludamos a, creo que otra persona que llegó con otro nombre en la pantalla, pero Anglo Teacher dice, pero creo que es Rafael. ¿Es usted Rafael? No, Andrea, soy yo, perdón. Voy a tener que salir, estoy con la de la escuela, de la empresa. Un momento. No, está bien, Marley. Buenas noches, bienvenida. Buenas noches, está bien. Ok, ya que sepa quién es, no hay necesidad de cambiar. Bueno, entonces ahora vamos a seguir adelante con nuestro curso. Hay una pregunta de repaso, es una pregunta como más amplio, tiene que ver con lo que vemos en el video que habla de Marcos y la amonestación fraternal, pero también tiene que ver con lo que dice el Señor Jesucristo en Mateo 18, versículo 15 a 18. Y en esos versículos, Jesucristo habla de la disciplina eclesiástica, del proceso de amonestar, de ayudar a los que están en el pecado, los hermanos en el pecado. ¿Qué hacemos? Es muy importante al ver lo que dice en Mateo 18, también ver el contexto del capítulo, porque está hablando del pecado, de ocasiones de caer, también de la parábola de la oveja perdida y habla también de los dos deudores y habla de la importancia de que el perdón que hemos recibido nos empuja a perdonar a los demás. Entonces, dentro de este contexto, tenemos lo que dice Jesucristo como hablando a nosotros, cómo nosotros perdonamos a otros y qué hacemos si alguien peca contra nosotros o está en un pecado abierto, obvio. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, ya ahora tenemos las preguntas. Jesucristo nos da pasos muy, muy claros. Pero para empezar, les voy a comentar de Martín Lutero. Hay una
hay una imagen aquí de Lutero arrojando al fuego la bula papal. Entonces, en la historia de Martín Lutero, vemos a alguien que él no quería empezar una iglesia nueva. Ustedes saben que él era monje católico y al estudiar la palabra de Dios, él vi diferencias entre la enseñanza de su propia iglesia y la enseñanza bíblica. Entonces, él quería cambiarlo. Pero ¿por cuánto tiempo y qué vamos a hacer? Y vemos su proceso, que al principio él quería cambiar, quería cambiar la iglesia, quería reformar la iglesia, pero no quería reformarse. Entonces, cuando él recibió esta bula papal que anunció que él fue condenado por su iglesia, él decidió por fin separarse de la iglesia católica, reconociendo que no podía él convivir con ellos ya por la bula, el documento oficial que recibió. Entonces, ahora vamos a ver, él siguió un proceso. En primer lugar, él no se separó inmediatamente, quería, en primer lugar, hablar con ellos sobre el problema. Y eso es lo que vamos a querer también en otro sentido cuando hay un pecado. Vamos a estar hablando de lo que dice en Mateo 18, 15, 18, que dice, ¿cuál es el proceso de 4 pasos que Jesús nos da para lidiar con el pecado de un hermano en la fe? Si entonces Jesucristo ahí está hablando, si un hermano que peca contra ti, o puede ser el mismo proceso que si está pecando la persona en cualquier forma. ¿Cuáles son los 4 pasos? Vamos a nombrarlos uno por uno. Primeramente, bueno, primeramente buenas noches, perdón. Primeramente debe hablar con la persona. Y posteriormente, si ella no atiende, no está de acuerdo contigo, entonces busca a los ancianos. Y si los ancianos lo defienden la persona, tú buscas la iglesia. O si hay ancianos que están de acuerdo y otros no, entonces habla con la iglesia. Y si la iglesia está de acuerdo con el pecador, entonces sale de la iglesia, ¿no? Sí. Sería más o menos eso. Ok, eso nos da los 4 pasos, ¿verdad? Entonces, si tienen las Biblias abiertas, pueden ver los pasos y son muy claros que el Señor nos da. Entonces, que empieza así. Vamos a querer mostrarle su pecado solamente entre ustedes dos. Hay un ejemplo en Hechos 18, 24 a 28. En el caso de la falsa doctrina con Aquila y Priscila. Pero lo vemos en Mateo 18, en versículo 15. Y siempre con el fin, es importante ver que el fin es ganar a nuestro hermano, ayudarles a ver su pecado y a ver el perdón en Cristo. El segundo paso, si no hace caso, trae a 1 o 2 más con usted. Eso es lo que dice en versículo 16. Porque vamos a querer traer otros hermanos con nosotros para hablarle de su pecado. Porque es tan importante. Recordamos siempre la meta. Porque nosotros no queremos como dejar a esta persona en su pecado. Porque el pecado, si está constante, si no hay arrepentimiento, eso puede luchar contra la fe que tiene. Si no se hace caso, ¿qué hacemos? Hágalo saber a la iglesia. Entonces, si estamos y si tenemos la bendición de estar parte de una congregación cristiana local, ¿qué hacemos? Hacemos saber a los líderes, los líderes o los otros líderes que somos nosotros, uno de los líderes. Y el último paso, si se niega a escuchar, trátale como a un incrédulo. Es otra cosa que vamos a querer hacer.
Entonces, esos son los 4 pasos que el Señor Jesús nos da. ¿Preguntas o dudas sobre los pasos? No, está claro. Ok, muy bien. Y otro. Ok, ¿y alguien que tiene la Biblia abierta? Pastor. Ah, sí. Ok, bien. Entonces, alguien que tiene la Biblia abierta nos puede leer el versículo 18. El versículo 18, pastor, de Mateo. De Mateo 18. 18, versículo 18. Bueno, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Ok. Gracias, Lucy. Entonces, eso nos muestra el fin, ¿verdad? Estamos hablando del pecado. Entonces, puede ser un poco difícil pensar, ¿y qué significa atar y desatar? Pero en Juan 20, Jesucristo, en versículo 23, Jesucristo nos da este mismo derecho del creyente en forma más sencilla. Dice, a quienes ustedes perdonan los pecados, les serán perdonados. Y a quienes no se los perdonen, no les serán perdonados. Entonces Dios, como creyentes, nos da este derecho especial de anunciar su perdón. En este caso sería atar el pecado a la persona o desatar el pecado. Dice, ya está libre del pecado. Entonces es la meta que queremos ver, usar la ley para que se arrepientan y podemos desatar el pecado, decir que tus pecados ya te son perdonados. Es este precioso tesoro que podemos dar. Pero y vamos a profundizar este tema hoy. Va a ser una lección profunda porque vamos a sencillamente hablar de esos 4 pasos y cómo llevamos a cabo la disciplina eclesiástica. Y vamos a ver que hay un camino fácil que no es bueno. El camino fácil es ignorar el pecado o no mencionarlo, porque a menudo es el camino fácil, ¿verdad? Es decir, que, es que no quisiera molestar a la persona o va a ser difícil hablarle de su pecado. Entonces, lo fácil es no decir nada. Pero vemos que es un gran peligro. Y hay 2 resultados desastrosos. Porque uno, puede tener un resultado muy malo para la persona misma, para el pecador, puesto que el pecado impenitente destruye la fe. Eso vemos en Hebreos 11, versículos 26 y 27. Si la persona está pecando sin frenar, presenta un peligro a su fe, ¿verdad? Porque no está regresando a la cruz de Cristo para recibir perdón, está alejándose de Cristo. Y entonces hay un peligro de no decir nada sobre el pecado. Hay otro pecado también, es que hay resultados también malos para la iglesia, ya que se pueden ofender a otros creyentes y dañar su fe también, o puede ser obstáculo al mensaje en la iglesia, si hay unos que están llevando su vida así. Entonces, el camino fácil de no decir nada no es el camino bueno. Entonces, vamos a querer usar la ley y el evangelio en el caso del pecado. Pero no, el camino fácil no es el camino bueno. Hoy vamos a usar los 3 de los 4 C.
Vamos a contar una historia que vemos en las cartas a los Corintios. Vamos a ver la primera parte en 1 de Corintios 5, en que habla del pecado y qué hacer cuando hubo un caso de pecado abierto y malo en la congregación en Corinto. Vamos a ver la segunda parte de la historia en 2 de Corintios, la segunda carta a los creyentes corintios. Y vamos a ver los resultados de los pasos que tomaron para enfrentar el pecado. Y después de contar la historia, vamos a usar las preguntas que ustedes conocen muy bien, las 7 preguntas de considerar y las 5 preguntas de consolidar para ver el significado de la historia para nosotros. ¿Está bien? ¿Todos está bien? Sí. Ok. Muy bien. Ok. Entonces, ¿quién puede leer 1 de Corintios 5? Vamos a comenzar con lo que está en la pantalla. 1 de Corintios 5, 1 al 5. Yo, pastor, Ahora, por favor. Gracias. se ha sabido de un caso de inmoralidad sexual entre ustedes que ni siquiera los paganos tolerarían. Y es que uno de ustedes tiene como mujer a la esposa de su padre. Ustedes están engreídos, no deberían más bien lamentar lo sucedido y expulsar de entre ustedes al que cometió tal acción. ¿Sigo? Sí, por favor, Ana. Yo por mi parte, aunque físicamente no estoy entre ustedes, sí lo estoy en espíritu, como si hubiera estado presente. He juzgado al que hizo tal cosa. Cuando ustedes se reúnan y en espíritu yo esté con ustedes, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y con su poder, entreguen a este hombre a Satanás para que lo destruya a fin de que su espíritu sea salvado en el día del Señor Jesús. Ok, muy bien. Vamos a seguir leyendo en 1 de Corintios 5. Entonces, ¿quién nos puede leer 5 versículos 6 a 8? Y vamos a usar las preguntas para repasar esta parte después. Entonces, que presten atención. ¿Quién puede Yo leer? leo, pastor. Alejandro, por favor. Listo. No está bien que ustedes se jacten. ¿No saben que un poco de levadura hace fermentar toda la masa? Límpiese de la vieja levadura para que sean una nueva masa sin levadura como en realidad lo son. Nuestra Pascua, que es Cristo, ya ha sido sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Gracias, Alejandro. Y un poco más. Está hablando del mismo tema aquí, versículo 9 a 15. Otra persona para leer, por favor. Yo, pastor, Lucy, por favor. por carta ya les he dicho que no se junten con estos libertinos. Y no me refiero a que se aparten de todo de los libertinos mundanos o de los ávaros o de los ladrones o de los idólatras, pues en ese caso tendrán que salirse de este mundo. Más bien, le escribí que no se junten con los que se dicen hermanos, pero son libertinos, ávaros, idólatras, y insolentes, borrachos, ladrones, y con esa gente ni siquiera coman juntos. ¿Con qué derecho podría yo juzgar a los de afuera si ustedes no juzgan a los de adentro? Y a los de afuera ya Dios los juzgará. Así que y saquen de entre ustedes a ese perverso. Muy bien. Gracias, Lucy. Entonces, ahora vemos esta primera parte de la historia. Entonces, Pablo escribió una carta y en la carta, en el quinto capítulo, él habla de un caso de pecado, de que
de qué hablamos. Y vamos a hablar más adelante sobre la misma carta o los detalles. Ahora, para la segunda parte de la historia, vamos a la segunda carta de Corintios. Lo que nos parece es que Pablo escribió esta segunda carta como 9 meses después de escribir la primera. Entonces ya ha pasado un cierto tiempo después de haber escrito bajo la inspiración del Espíritu Santo la primera carta y ahora está escribiendo a ellos otra vez. Lo que vemos aquí él está hablando de un caso un caso del pecador para recibirlo de nuevo y parece que ser el mismo de que hablaba en la primera. Ahora vamos a leer 4 versículos de 2 de Corintios 2. ¿Quién nos puede leer 2 de Corintios 2, 5 al 8, por favor? Yo lo leo. Marley, por favor. Pero se alguno me ha causado tristeza, no me ha causado solo a mí, sino, en cierto modo, a todos ustedes. Espero no exagerar. El castigo que muchos de ustedes le impusieron a esa persona es suficiente. Ahora deben perdonarlo y consolarlo, pues de lo contrario podría consumirlo la tristeza. Por tanto, les ruego que confirmen su amor hacia él. También les escribí para comprobar la obediencia de ustedes en todo. Así que a quien ustedes perdonen, yo también lo perdono. Y si lo perdono, si es que hay algo que perdonar, por consideración a ustedes en la presencia de Cristo, no vaya a ser que Satanás se aproveche de nosotros. Pois conocemos sus malignas intenciones. Gracias, Marley. Entonces ya tenemos la historia completa. Y ahora vamos a pasar un poco. Es un poco difícil la historia, pero estamos en el nivel para analizarlo bien, pensar en los detalles, contestando las preguntas para ver lo que tiene que ver con nosotros hoy en día. ¿Bien? Muy bien. Todos tienen sus cámaras desactivadas hoy. No puedo ver a nadie. Pero... Ok, espero. Ahora sí. Muy bien. Ok. Vamos adelante entonces. Pensando en las... Y está bien. No tienen que activar las cámaras, pero siempre es un gusto ver las caras también. Es una bendición. Ok. Vamos adelante entonces con las 7 preguntas. Pensando en la historia que leímos de 1 de Corintios 5 y 2 de Corintios 2. Y si tienen una Biblia, sería bueno tener la Biblia abierta. Ok. 1 de Corintios 5 y 2 de Corintios 2. ¿Quiénes son los personajes de la historia? Veo la mano de Javier. Javier. Mi micrófono. Primero veo a los Corintios, después a Pablo. Es el Señor Jesucristo, Satanás, la persona que está siendo reprendida, no dice el nombre. Creo que tenía a la esposa de su papá, también es su madrastra. Sí. Y su papá también. Muy bien. Hasta ahí veo estos personajes. Bien. Gracias, Javier. Sí, ya tenemos la mayoría. ¿Alguien ve otros personajes? Hernán, veo la manito. Sí, pastor, ya los que nombró aquí el hermano y también están los ávaros, los idolatras. Sí, gracias, Hernán. También ellos, ¿verdad? Ahí están, habla de ellos en la historia cuando está hablando de las... ¿Dónde estaba? Ahí está. En 5 versículos 10 está hablando de los avaros, los ladrones, los idólatras.
Bien. Los borrachos. Sí, así es, ¿verdad? Está hablando de ejemplos de pecados abiertos, otros ejemplares. También, no sé si nos dio o no, Javier, pero mencionamos los hermanos en Corinto, tal vez lo mencionó Javier, no me acuerdo. Pero está hablando a la congregación ahí, ¿verdad? Ok, creo que son los personajes. Entonces, seguimos con las preguntas. ¿Cuáles son los objetos de esta historia? ¿Cuáles son los objetos? ¿Cuáles son los objetos? Hay unos objetos que Pablo utiliza en 1 Corintios 5 para enseñarnos algo sobre el pecado. Ele compara el pan y la levadura del pan. Exactamente, la levadura y la masa, ¿verdad? Hablando que como un poco de pecado, como abierto sin arrepentimiento, que puede difundirse en todas partes. Bien, ¿algo más sobre objetos? Y habla de panes sin levadura también. ¿Algo más? Creo que son los objetos. Creo que ya los tenemos, ¿verdad? Tal vez podríamos mencionar el lugar o no, a lo mejor fue casa donde se congregaban, porque él dice que es cuando ellos se congregaron. Podemos estar en 5 versículo 4 menciona la reunión, pero directamente no habla de un objeto. ¿Algo más sobre el cual? De repente la carta. Y se los escribo por carta. Sí. Gracias, Aura. Podemos mencionar la misma carta que recibieron, ¿verdad? Pues estamos hablando de cartas verdaderas escritas a ellos. Muy bien. ¿Algo más? Ok, muy bien. Buen punto de las cartas. Un objeto muy importante en esta historia porque recibieron ellos las 2 cartas, ¿verdad? Ok, bien. A la próxima sería ¿dónde ocurrió la historia? ¿Dónde ocurrió? En Corinto. En Corinto. En Corinto, ¿verdad? En Corinto. Muy bien. Entonces, en Corinto, Pablo escribiendo desde lejos, pero vemos que pasó en Corinto. Bien. Y un poco más contexto, si uno lee hasta 1 Corintios 16, habla de que él escribía desde Éfeso, que fue en el otro lado del mar de Corinto. Bien. Y vemos que él no estaba en la carta, ¿verdad? Ok. La próxima pregunta. Y siempre queremos pensar no tanto en el año, sino en el contexto bíblico. ¿Cuándo ocurrió esta historia? ¿Cuándo ocurrió? En el contexto bíblico. Yo pienso que después que Pablo visitó esas ciudades, ¿no? Cuando estaba haciendo su recorrido a las ciudades y evangelizando, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, Pablo llegó a Corinto en su segundo viaje misionero, como vemos en Hechos. Después, él fue a Jerusalén y está en su tercer viaje misionero. Iba a regresar eventualmente a Corinto, pero no había llegado todavía. Entonces, estamos dentro de los mismos viajes misioneros de Pablo, de que estudiamos en la Biblia, la Iglesia Cristiana, en el Discipulado 1. Mientras que viajaba, él escribía.
escribía Pablo a ellos. Bien, eso es el cuándo. La quinta pregunta. Ahora vamos a ver lo importante de la historia. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Javier. Pues bueno, el problema es el pecado del adulterio. Sí, el problema del adulterio. Y una manera, como dice Pablo en 1 Corintios, y ni siquiera los paganos tolerarían, ¿verdad? Un adulterio de como dijo antes Javier, de un hijo con su madrastra, en caso de adulterio abierto. Eso es el problema. Tal vez podríamos mencionar un problema más. Fue el problema para él, ¿verdad? Su pecado. Pero hay otro problema que tal vez podríamos mencionar. Que estaba dentro de la iglesia. Sí, dentro de la iglesia, dice Pablo en 5 versículo 2, y ustedes están engreídos, orgullosos, en vez de lamentar lo que sucedido. Entonces vemos que es un problema de la persona misma, pero también de la iglesia en general, ¿verdad? Que ellos toleraban lo que estaba pasando, sin usar, y como hemos estudiado, sin usar, no es que existía pecado, porque sabemos que en este mundo vivimos en un mundo pecaminoso donde tenemos naturalezas pecaminosas. Pero ellos no utilizaban la ley y el evangelio, no utilizaban la ley para mostrarle su pecado, para llamarle a arrepentirse, y después de que se arrepiente, podrían después darle este evangelio. No usaban la palabra de Dios, ¿verdad? Ese es un problema también. Entonces vemos el problema en dos sentidos de la persona y también con la congregación. Bien, ¿algo más sobre la pregunta? ¿Todo bien, Alejandro, Julio César, Yair? ¿Todo bien? ¿Todo? ¿Otro comentario sobre la pregunta? Pastor. Perdón. Pastor. Bueno, dos. Javier, después Marley. Javier. Pues el consentimiento, ¿no, pastor? Por parte de la congregación. Tal vez, pues como pasó anteriormente, el camino corto es no decir la verdad. Y a lo mejor, pues, no siguieron el camino corto. A veces no es el más adecuado, ¿verdad? Entonces, no llamaron a esa persona. Bueno, hasta después lo llamaron a la exhortación, ¿verdad? Pero sucede en algunos casos que la congregación no quiere a veces exhortar a un hermano o hermana porque se vaya a ir de la congregación, ¿verdad? Entonces, tal vez, no se atrevían a hablar con la palabra de Dios. Y vemos este problema también, es que hay pecado ahí también de los miembros, de no amar a Dios y su palabra para decir sencillamente lo que dice la palabra. También hay falta de amor por la persona misma que está en el pecado, porque está poniendo su propia fe en peligro, y tal vez es amar a nuestra propia comodidad, ¿verdad? Es que voy a estar más cómodo, no decir nada. Sí, gracias, Javier. Veo también Marley también iba, Marley y después Hernán. Marley. Sí, es básicamente lo que el hermano mencionó, ¿no? Por ejemplo, no estar casado dentro de la iglesia, ¿no? Viver una vida marital sin estar casado podría ser considerado un pecado. Y existe eso en muchas iglesias.
Ujú. Para mantener a la persona, entonces lo pone en liderazgo. O sea, entonces, ¿qué hace? ¿No? Entonces vemos la falta de amor a la palabra de Dios. Ujú. La palabra muestra esto. Sí, a la Cierto. palabra y entonces va ligando personas con la misma situación y no van a ser resultados, ¿no? Entonces, realmente es el pecado que tenemos que vigiar, ¿no? Y observar y abrir la iglesia que haremos, ¿no? Sí, sí, exactamente. Entonces, si el problema está con el mismo líder, bueno, pero usamos los mismos principios, los mismos pasos, hablando con la persona, hablando con otros, tomando los pasos. Sí, gracias, Marley, pero vemos este problema entre nosotros como usted ha experimentado, Marley, ¿verdad? Bien, también un comentario, Hernán, por favor. Sí, pastor, aquí podemos ver que prácticamente nos volvemos cómplices de esa persona. Quizás por algún legalismo o por algún compromiso con los mismos hermanos, utilizamos como decía al comienzo, ¿no? Utilizamos el camino fácil de no comentarle a él de pronto para que no se vaya, pero realmente nos falta es amor hacia las personas para que reconozcan el error que están cometiendo. Es cierto, sí. Sí, sí, muy bien dicho. Y nos llegan a ser cómplices, ¿verdad? En el mismo, sí, en el mismo pecado. Los que no dicen nada. Sí, gracias, Hernán. Es el problema. Creo que ya lo hemos identificado bien. Ya tenemos el problema. Una pregunta, ¿le podría contar algo parecido que pasó acá en San Juan de comunidad cristiana y al final terminó dividiéndose esta congregación porque el pastor cometió adulterio? Entonces, ¿qué pasaba? La mitad de la congregación le perdonó y la mitad no, y hubo un tremendo lío que empezaron a salirse y ahí hay mucha gente, por ejemplo, que se congregaban no porque buscaban la palabra, no porque buscaban su salvación, sino buscaban a una imagen que les representa y el pastor lo miraban como a Dios. Y cuando cometió esto del adulterio, lo perdonaron, pastor, y una parte se salieron y se desarmó totalmente esa congregación. Es muy triste, pastor, porque a veces mucho pasa y algunos lo perdonan y quieren que sigan adelante y hay otro que se sale porque está en el pecado y no quieren aceptar y yo llegué a esa cuando ya se habían dividido y pasó muy, muy triste, pastor, por lo que sucede estas cosas dentro de la iglesia. Sí, y destruye. Cuando no seguimos los pasos que Jesucristo nos ha dado, hay un riesgo de destruir una iglesia y poner obstáculos en la predicación. Hay unos que no se congregan. Qué triste, ¿verdad? Si no escuchan la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios por la cual el Espíritu Santo utiliza para mantener nuestra fe vive. Entonces, sí, qué tristeza cuando eso pasa. Sí, gracias. Gracias, Lucy. Ok. Ahora vamos a la sexta pregunta. Vamos a contar los eventos, tanto en la primera carta como en la segunda. ¿Cuáles eventos ocurrieron en esta historia? ¿Qué dicen? ¿Cuáles son los eventos que ocurrieron? ¿Cómo empieza la historia? Tal vez empezando con el primer paso. ¿Cómo empieza? En 1 Corintios 5, ¿cómo empieza? Pastor, Javier, por favor. bueno, empieza Pablo, dice, de cierto se oye que entre vosotros hay fornicación y tal fornicación, cual ni aún
se nombra entre los gentiles, tanto que alguno de ustedes tiene la mujer de su padre. Entonces empieza con, pues de cierto se oye, ¿no? Se rumora, se dice que hay fornicación y que, pues ni entre los gentiles hay ese evento, ¿verdad? Y después va al punto diciendo que alguno de ustedes tiene a la mujer de su padre. Y dice, y ustedes están envanecidos en vez de que estén avergonzados. Un ejemplo, ¿no? No debéis más bien, pues lamentarnos. Y dice, para que quiten de en medio de vosotros al que cometió tal acción. O sea, así pone una solución, quiten de en medio al que está cometiendo este adulterio. Y dice Pablo, ciertamente yo no estoy en cuerpo, estoy ausente, pero ya lo he juzgado. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, obviamente. Sí, gracias, Javier. Ahora, comenta que lo entreguen a Satanás para que su alma se salve, aunque su cuerpo se destruya, ¿verdad? Ese es otro evento. Sí. Y bueno, le doy pauta a alguno de mis compañeros si quiere comentar. No, perfecto. Gracias, Javier. Entonces, eso es lo que pasa al pecado, el orgullo de la congregación, las instrucciones de Pablo para la reunión de entregarlo a Satanás o decirle que ya no puede, ya está en el pecado que es de tanto peligro que vamos a decir que ya no tienen parte con nosotros y es para que se salve en el día del Señor. Bien, gracias, Javier. Ahora también iba a comentar. Bueno, sí, iba a decir eso, pues que se dieron los pasos como para que podamos ver claramente qué se debe hacer en casos parecidos. Se ve que Pablo primero les dice que deben de prácticamente condenarlos, ¿verdad? Sacarlo a la luz, pero también más adelante se ve que una vez que se activa el proceso, todos se involucran de una manera satisfactoria, ya que el mismo Pablo luego recomienda que debe de ser perdonado y en amor traer y mantenerlo pues dentro de la congregación. Entonces lo importante allí también es el arrepentimiento de la persona y el perdón de la congregación. O sea, son procesos más lo que concluyó con ese proceso. Sí, gracias ahora. Entonces, y ya tenemos la segunda parte. Entonces, en 2 de Corintios, bueno, no dice directamente que es la misma persona, pero del contexto entendemos que a lo mejor es, ¿verdad? Y vemos que esta persona, él les anima a recibirlo de nuevo y perdonarlo. Entonces, lo que es es la meta de la disciplina eclesiástica, ¿verdad? Es querer ver el arrepentimiento para poder ofrecer a la persona el perdón que viene de Cristo. Y él dice que es como yo también estoy perdonándolo y que también Cristo lo está perdonando. Bien, ya tenemos la historia completa. Javier. Pastor, un comentario. Bueno, de acuerdo a lo que mis compañeros y usted han dicho, pues Pablo muestra la ley, pero también muestra la gracia, ¿no? Entonces, en la carta, en la primera, capítulo 5, bueno, capítulo 5, pues está mostrando la ley, pero en la segunda de Corintios está mostrando la gracia, ¿verdad? Y eso es lo que pues tenemos que mostrar muchas veces, la ley y la gracia deben de ir de la mano, ¿no? Muy buen punto, gracias, Javier. Es un uso constante de ley y evangelio, ¿verdad? Mostrar pecado y presentar la gracia del Señor. Sí, muy bien, sí. Y así es el ministerio de la palabra. Gracias, Javier. Entonces nos lleva a la séptima pregunta,
Y creo que ya todos sabemos la respuesta, pero vamos a decirlo. ¿Se resuelve el problema y cómo? Se resuelve el problema. Sí, se Pues resuelve. sí, Sí. ¿Y cómo se resuelve? O Pablo exhortando a la iglesia, Sí. pidiendo perdonarlo, consolarlo y amarlo. Y Ujú. que seamos, como que la iglesia sea obediente, ¿no? Sí. Entonces ellos mostraron que querían seguir las instrucciones bíblicas. En este sentido vemos frutos del arrepentimiento de la congregación en general. También vemos el resultado de uso de la ley y evangelio con este ofensor, ¿verdad? Javier. pues es restituido a la congregación. Eso es importante porque no sé si haya muchos casos en la Biblia de restitución de una persona a la congregación, pero es un buen ejemplo para pues, la actualidad en las iglesias, ¿verdad? Hay que restituir, ¿verdad? Hay que reintegrar a la persona, ¿verdad? ¿Sí? Porque pues ahí se muestra que la iglesia está para eso, para restituir, para sanar, ¿no? Para integrar, no para expulsar, ¿sí? En algunos casos, pues se exhorta y se restituye a la persona. Sí, muy buen punto, Javier. Entonces, esa persona se recibe de nuevo en la congregación porque reconociendo que todos somos pecadores, que necesitan el perdón y es algo que ofrecemos gratuitamente. Y ser parte de una congregación cristiana es tener la oportunidad de constantemente usar ley y evangelio para edificar en una manera sana y bíblica a otras personas, usando ley y evangelio, perdonando como en Cristo somos también perdonados. Muy bien, sí. Entonces sí se resuelve el problema en la historia, ¿verdad? Ok, ahora vamos a ver lo que tiene que ver con nosotros, la historia, usando las 5 preguntas de consolidar. Con pocas palabras, ¿de qué se trata la historia que estudiamos hoy? Se trata de la inmoralidad. Una vez más, por favor, Lucy. Un caso de la inmoralidad juzgado. Un caso de la inmoralidad juzgado. Eso es la segunda parte. ¿Y qué es es la primera parte? ¿Qué es la segunda parte? Pablo perdona al ofensor. Y perdona al ofensor, ¿verdad? Entonces ya vemos el tema de la segunda parte, que hay perdón para el ofensor. Y no solamente perdón, pero las instrucciones para recibirlo de nuevo, ¿verdad? Dentro de su congregación. Bien, gracias, Lucy. La segunda pecado, ya ahora hablando de nosotros mismos, ¿Qué pecado me enseña a confesar esta historia? Pensando en mi propia vida. Pastor, Javier. Pues que tengo un pecado, ¿no? El pecado es pues el pecado de la omisión, primero. A veces no digo las cosas porque omito y soy partícipe de los pecados en ese aspecto. Y en el otro, pues yo quisiera trasladarlo a la infidelidad, a mi infidelidad de no ser fiel muchas veces con el Señor. Entonces, quiero confesar esos 2 pecados que me arrojan al ver esta historia. El pecado de la omisión y el pecado de la infidelidad contra mi Señor, porque a veces pongo muchas veces
algunas cosas materiales o cosas de trabajo o de familia antes que el Señor, ¿verdad? Y eso también es infidelidad. Sí, es cierto. Sí, gracias, Javier. Gracias. Y me despido, perdón. Sí. Bueno, gracias, Javier. Buenas noches, bendiciones. Gracias. Hernán, también usted iba a comentar. Hernán, ¿todavía está ahí? Puede ser que perdimos. Hernán, tiene el micrófono desactivado. Ya, ahora sí, pastor. Estaba batallando aquí, pero ya. Pastor, pues aquí, ¿qué pecado me enseña a confesar? Que muchas veces nosotros criticamos o yo critico a las personas y no miramos la forma de que están cometiendo. Entonces, más bien criticamos a las personas en lugar de exhortarlos en Cristo Jesús para que nosotros le formamos una crítica en lugar de exhortarlos. Sí, entonces, sí es un pecado y podemos, sí, puede ser que nosotros criticamos, pero no es usar la ley y el evangelio, sencillamente criticar, ¿verdad? Usar la ley y el evangelio es mostrar el pecado y mostrarle su pecado hasta que haya arrepentimiento y después presentar el evangelio. Pero es fácil sencillamente criticar y no usar la Biblia para mostrarle su pecado en amor. También para lo que dijo Javier sobre la cuestión de el pecado de omisión, es tan fácil ese camino fácil de ver el pecado en otra persona y no decir nada, ¿verdad? Sencillamente no decir nada por no tener que hablar de algo muy incómodo. Pero eso no es para el bien de la persona, porque ellos necesitan saber lo que dice la palabra de Dios sobre lo que están haciendo, porque están poniendo su propia fe en peligro y su propio destino final en peligro. Bien, ¿algo más sobre la segunda pregunta? Ok, la tercera. ¿Dónde veo el amor de Dios para mí en esta historia? ¿Dónde veo el amor de Dios? Yo, pastor, Lucy, por favor. yo le veo, pastor, en el versículo 7 de Primera de Corintios, donde dice, limpiaos pues de la vieja levadura para que seas nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificado por nosotros. Y el otro que le veo también es acá en el segundo, donde dice, ¿no? Que al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo me dice, perdón, dice, al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo. Ahí Gracias. veo el amor. Sí, y ese mismo perdón es para nosotros también. Gracias, Lucy. Sabiendo que este sacrificio de Jesucristo fue para nosotros también, para poder perdonar todos nuestros pecados de omisión, los pecados de críticas en vez de usar la palabra de Dios. Todos los pecados quedan perdonados en Cristo y nos asegura que nosotros también, junto con el ofensor, somos perdonados. Sí, gracias, Lucy. ¿Algo más? Creo que en la cuarta pregunta vamos a ver como el punto de esta lección sobre qué hacemos cuando vemos un pecado, qué es la disciplina eclesiástica, qué me enseña Dios a pedir y hacer en esta historia. Ok,
¿Qué nos enseña a pedir y hacer? Tener misericordia, ¿no? A ser misericordioso para con el próximo. Sí, ser misericordiosos en la manera en que vivimos, ¿verdad? Entonces, eso vemos en el contexto de Mateo 18, buscar la oveja perdida. Gracias, Marley. ¿Qué más? ¿Qué nos enseña Dios a hacer en esta historia? Pienso en los 4 pasos y los vamos a usar, los vamos a repasar una vez más antes de salir de la clase de hoy, que son los pasos que Jesucristo mismo nos da en Mateo 18. Nos enseña a usarlos, ¿verdad? Usar los 4 pasos, usar la ley y el evangelio en nuestras relaciones personales. Bien, ok. Una pregunta más. ¿Cuándo sería una buena situación? No es una historia muy común, la historia que estudiamos hoy, ¿verdad? No es una historia que estudiamos siempre o muchas veces. ¿Cuándo sería una buena situación para compartir esta historia con otra persona? ¿Cuándo sería una buena situación? ¿Cuándo usaría esta historia? ¿Qué dicen ustedes? En todo tiempo, diría yo, pastor. Yo creo que debería, ¿Cómo? Lucy, una vez más. En todo tiempo, pastor. Porque siempre están las críticas, siempre están, por ejemplo, algo que hacen, estamos criticando, algo que hace, o alguien que hace o que cae, ahí están, pero esto está bueno en todo tiempo, para mí. Sí. Sí, y especialmente cuando hay problemas o dificultades en una iglesia, ¿verdad? Dentro de una comunidad de creyentes. Gracias, Lucy. Hernán, ¿también tiene un comentario? sí, pero yo creo que este sería uno de los puntos importantes de la palabra de Dios para practicarlo en la iglesia, porque eso nosotros vemos los problemas a diario en todas las congregaciones, todas las congregaciones, como contaba la hermana lo que pasó allá, ¿cierto? Que se dividieron los hermanos por esa situación. Entonces, si nosotros presentamos esta situación, presentamos esta palabra regularmente en nuestras iglesias, yo creo que va a haber un plan Sí, para no sí, utilizar el lado fácil, ¿cierto? sí. No conozcamos el error que estamos cometiendo y poder llegar a un Dios. Sí, sí, gracias, Hernán. Y apagué su video para que podríamos entender su audio mejor, porque ya es pero ya, entonces, vamos a querer usarlo cuando hay una amenaza de esa levadura en la masa, ¿verdad? Cuando vemos como peligro, vamos a querer usar esta historia para mostrarles el proceso bíblico que usar. Entonces, concluyendo la lección, ¿cuáles son los cuatro pasos? Vamos a mencionarlos una vez más. Los 4 pasos de Mateo 18, 15 al 18. ¿Cuál es cuando ve un pecado de un hermano, qué hace? Habla con él, primeramente. ¿Cómo, Marley? Hablar con el pecador. A hablar con el pecador, sencillamente. Uno mismo. Sí, uno mismo, ¿verdad? Segundo paso. No, si él no, sí, uno mismo, hablar directamente. Sí, ese es el primero, uno mismo directamente, ¿qué es el segundo? Uno o dos hermanos, y también el segundo es buscar a 2 o más hermanos como testigos de que está hablando del pecado. Exactamente, traer otros. Y si todavía no ganas a tu hermano, ¿qué Sí. haces? Llevarlo a la Buscamos iglesia. a los ancianos de la iglesia. Llevarlo a la iglesia, ¿verdad? A la iglesia. Y si todavía no quiere arrepentirse, ¿qué es el último paso? Apartarlo de la iglesia.
apartarlo, pero en cualquier paso, si la persona se arrepiente, lo ofrecemos la pura gracia de Dios en Cristo Jesús. El perdón, anunciamos el perdón que tiene, desatamos el pecado, como dice en Mateo 18. Muy bien. Vi la manito de Alejandro. ¿Alejandro iba a comentar? Iba a decir el último paso, pero pues se me adelantaron. Sí. Ok. Muy bien. Ganamos. Muy bien. Ok. Entonces, esos son los pasos y queremos recordarlos. Todo hacemos motivados por el amor de Cristo que hemos recibido, ¿verdad? No para, sí, todo es porque amamos a la persona y queremos que esa persona no se pierda la fe que tiene en Cristo Jesús. Bien, vamos a concluir la lección. El día y la hora de la siguiente clase sería el jueves a la misma hora. La tarea va a ser ver el video. También les voy a poner una pregunta en el grupo para considerar para la lección. Y también espero que estén ya con sus consejeros. Entonces ya hablando de los planes del proyecto final. No hay prisa que hacerlo ahora mismo, pero deben ya tener un plan con su consejero para ya saber cuándo lo van a hacer. Entonces la fecha límite no va a Ya ser... tengo el plan, pastor. Ok, ya tiene el plan. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Ok. Y si tienen dificultad o una pregunta o duda, puede preguntar al mismo consejero o también a mí. Aquí estoy para ayudar. Hoy Gracias, vamos a concluir con una bendición apostólica. A veces el Papa habla de una bendición como él tenía ese derecho de tener una bendición especial, pero no es esa bendición. La bendición apostólica viene al fin de la segunda carta a los Corintios. Pablo les había hablado en sus dos cartas bajo la inspiración del Espíritu Santo sobre problemas y dificultades y pecados en sus iglesias. En su iglesia y les había hablado del pecado y del perdón también en Cristo Jesús. Y llega al fin de la segunda carta y él concluye con unas palabras de bendición. De 2 de Corintios 13, versículo 14. Y vamos a usar las mismas preguntas para concluir nuestra lección esta noche. Entonces, reciben la bendición del Señor. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Amén. Como siempre, fue una bendición estar aquí con ustedes esta noche. El jueves, con el favor de Dios, vamos a estar aquí otra vez. Hasta entonces, aquí estoy. Si hay preguntas o dudas, cualquier cosa, que Dios les bendiga. Amén, pastor. Muchas gracias. Feliz noche y feliz noche para todos mis hermanos. Bendiciones.